Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Saavedra. Voy a hacer una pequeña reflexión e introducción antes de dar la palabra al doctor Gómez Castañón. Bueno, en principio lo tengo escrito porque son muchos temas y puntitos que quiero abordar y me parece que se va a grabar, luego intentaremos difundirlo y, bueno, pues así cada uno podrá reflexionar lo que quiera. Yo creo que es una ocasión magnífica el tener los medios audiovisuales para poder profundizar. Merece la pena. Vale, voy a intentar pegármelo más, si veis que… Vale, bien. Bueno, en mi humilde opinión, los milagros eucarísticos son la mayor prueba irrefutable que nos ha querido dar nuestro Dios trinitario, el único Dios verdadero, y son una prueba para los hombres de nuestro tiempo, de que Él es Dios, el creador de todo lo que existe, y no las teorías de la creación por el azar defendidas por el evolucionismo ateo darwinista y derivados, ni el deísmo de un gran arquitecto del universo masónico, ni los ángeles caídos que pretenden suplantar al Creador y subyugarnos, ni dioses paganos o gnósticos o impersonales, por no hablar de extraterrestres sacados del laboratorio, o mitos, leyendas o hipótesis manipuladoras inventadas por hombres, todas ellas incompatibles con el Logos que nos creó a su imagen y semejanza. También estos milagros eucarísticos son la prueba definitiva de que Él es el único Redentor y Salvador del género humano a través de su encarnación y, sobre todo, de la dolorosísima pasión, la ignominiosa muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él salva, y no ideologías políticas o pobres o incluso miserables líderes humanos, políticos, sociales o religiosos, o profesionales, médicos, ingenieros, tecnólogos de la inteligencia artificial o tecnócratas y psicópatas transhumanistas, que son o serán en breve polvo y ceniza. Y mucho menos salvadores de la humanidad son las idolatrías diabólicas, provenientes de sectas satánicas y masónicas, las brujerías con sus amarres, vudús y macumbas, o todas las prácticas ocultistas que recurren a los poderes preternaturales de los ángeles caídos, o las modas de nueva era del yoga, el reiki, el mindfulness, o las pseudoreligiones animistas o cosmovisiones antropocéntricas que deshumanizan la verdadera dignidad de la persona, nuestra verdadera dignidad, la de ser hijos de Dios por adopción en Cristo. Por último, estos milagros son la prueba de que Él es el único santificador a través de la inhabitación del Espíritu Santo en nuestras almas cuando estamos en gracia de Dios. Cuando estamos en gracia de Dios y no en pecado. El Espíritu Santo se contrapone frontalmente con el espíritu del mundo actual, con su cálculo maquiavélico, con sus agendas 2030, 2050, etcétera, o con cualquier otro afecto idolátrico que no ponga a Dios como el cénit en nuestras vidas y al amor al prójimo en respuesta coherente con ese mandato de amor, pero sin idolatrar a nadie, ni a padres, ni a hijos, ni a esposos, ni a curas, ni a monjas, a nada ni a nadie, como decía el Evangelio precisamente del domingo pasado. La siguiente afirmación puede parecer absurda, pero es que el pan no sangra. El pan no puede sangrar. El vino no puede ser sangre. Y sin embargo, así lo acredita la ciencia. Ciencia actual, con todos sus medios, cuando se trata de la transustanciación de las especies eucarísticas. ¿Cómo es posible esto? Pero sobre todo, las dos preguntas que a mí más me interpelan y sobre las que quiero compartir una breve reflexión son ¿por qué y para qué? Vamos con la primera. ¿Por qué ocurren estos hechos milagrosos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué cada vez son más frecuentes las manifestaciones extraordinarias del Señor Jesús en la Eucaristía a través de signos luminosos que emite la Sagrada Forma, latidos similares a los de un corazón,
o de imágenes en la Sagrada Hostia que muestran el rostro de Jesucristo o su crucifixión. Y lo más impresionante, el pan consagrado que sangra. En primer lugar, porque creo que el Señor Jesús quiere demostrarnos que Él es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, aunque oculte su humanidad y su divinidad en ese pan de los ángeles, como maravillosamente expresó Santo Tomás de Aquino en el Adoro te devote. Así como también el Señor ocultó su divinidad en la persona de Jesús de Nazaret y demostraba el perdón de los pecados haciendo signos visibles de sanación de enfermos y de liberación de espíritus inmundos, así está oculto en las sagradas especies. En segundo lugar, porque nos quiere demostrar que su presencia en la Eucaristía es real, no es simbólica, es real. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Nos ha acompañado durante 2000 años esta presencia y nos acompañará hasta el fin del mundo, como nos prometió. No estamos solos ni lo estaremos. Él nos dice que está vivo y oculto en este pan consagrado. En tercer lugar, porque quiere darnos su vida divina a los que con las debidas disposiciones comulguemos con Él y así podamos vivir el Padre Nuestro, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, emprendiendo ese camino de conversión y forja de virtudes cristianas, y se nos da como un alimento esencial para el combate espiritual y que así pueda reinar. Venga a nosotros tu reino, pueda reinar en nuestra alma, en nuestras familias, en nuestro mundo, más necesitado que nunca de su paz y amor y más necesitado que nunca de santidad. En cuarto lugar, porque quiere sanarnos de nuestras heridas, de nuestros rencores, de nuestro desamor y liberarnos del poder que adquieren los diablos sobre nosotros a través del pecado personal y de las consecuencias de los pecados de los demás. Perdonad y seréis perdonados, dice el Padre Nuestro, así como perdonamos, ¿no? Y también, para terminar, dice el Padre Nuestro, nos enseñó, nuestro Señor, líbranos del malo, del maligno, no del mal, que es una mala traducción del latín. Dice, libéranos a malo, que quiere decir líbranos del malo. En definitiva, el Señor quiere sanarnos y liberarnos de las ataduras para que seamos felices, sirviéndole con libertad de hijos de Dios. En quinto lugar, porque quiere reafirmar el canal que Él ha establecido para estar entre nosotros, la sucesión apostólica. Sin sacerdotes no hay Eucaristía, porque sin episcopado apostólico y católico no hay sacerdocio legítimo. Por algo le dio las llaves de la Iglesia Santa a San Pedro y a sus sucesores para que mantuvieran la unidad y el depósito de la fe, el magisterio y la tradición. Así Dios, que convoca a todos los hombres de todos los tiempos a su Iglesia, nuestra Madre, quiere seguir obrando en nosotros la salvación mediante los sacramentos y en especial del Santísimo Sacramento del altar, el cuerpo de Cristo. Y quiere que nos hagamos colaboradores de su plan de salvación. Que sin caer en papolatrías o en idolatrar al clero, que son pobres pecadores como nosotros, valoremos y apoyemos sin fisuras a sus ministros ordenados en sus mandatos legítimos. Sin fisuras. Pero ojo, en sus mandatos legítimos. Corrigiendo, enseñando, incluso denunciando lo que no sea así. Vamos, lo que dicen las obras de misericordia espirituales, que son 7, como bien sabéis. En sexto lugar, porque quiere subrayar la centralidad de la Eucaristía, que junto con la Virgen María serán las 2 columnas que mantengan la nave de la verdadera Iglesia a flote durante la gran tribulación en la que estamos, como vio San Juan Bosco. Y en séptimo lugar, porque el Señor quiere fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, porque sabe de nuestra enorme fragilidad y pobreza ante los enemigos de nuestra alma, la mundanidad, los demonios y la carne o fragilidad personal. Y en estos tiempos de enorme confusión, de neopaganismo y de apostasía,
nos manifiesta que solo Él reina y que ha vencido a nuestros enemigos para siempre, y que este periodo en el que vivimos actualmente durará hasta que Él diga basta. A nosotros su gracia es la que nos debe bastar y nos basta para vencer al mundo con Él y para poder llevar nuestra cruz de cada día. Seguro que hay más razones que cada uno de ustedes puede sumar a estas 7. Les animo a profundizar en este gran misterio maravilloso, porque Dios actúa así y por qué estamos hoy aquí. Por último, falta alguna reflexión sobre la segunda pregunta: ¿para qué? ¿Para qué el Señor se nos manifiesta a través de sus milagros eucarísticos? Bueno, en primer lugar, creo sinceramente que es para que valoremos al Señor en la Eucaristía como debe ser valorado, para que le alabemos, para que podamos alabarle primero, porque se nos pone delante, y se nos expone para esto, para que le alabemos, para que le bendigamos, para que le adoremos, para que le demos gracias a Él en espíritu y en verdad. Qué suerte tenemos de poder ponernos delante de Dios y arrodillarnos ante el cuerpo de Cristo. Ante Él toda rodilla se doble, como dice San Pablo, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y qué bueno es Dios, porque todo lo bueno se lo debemos a Él. La creación del universo, la redención de Jesucristo, que asume nuestra culpabilidad para que seamos inocentes ante Dios, los dones del Espíritu Santo, el regalo de nuestra alma inmortal, los seres angélicos, la vida terrena, la familia y todo lo material. Todo aquello que más vale, lo más bello, lo mejor de esta vida tiene un benefactor último, que es la Santísima Trinidad. Por ello, solo a Él debemos amar sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Por lo tanto, valorémoslo. En segundo lugar, para que tratemos al Señor en la Eucaristía como debe ser tratado. Voy a poner un ejemplo. Mucha gente cuando entra en los templos y está el Santísimo en el Sagrario, pues es que ni hace una genuflexión, ni se arrodilla, ni nada, ¿no? Pero luego hay mucha gente, hace poco lo corregía un sacerdote en una parroquia a la que vamos, que se arrodilla o que hace una genuflexión, pues no sabemos muy bien ante qué, porque el Sagrario está allí y está haciendo la genuflexión hacia allá. Entonces dices, bueno, pues allí a lo mejor hay una imagen de escayola o de yeso, que puede ser muy bonita, o una cruz. Está muy bien, pero nos arrodillamos ante la presencia real de Jesucristo que está en el Sagrario. Y para saber que está en el Sagrario ponen una lucecita. Cuando normalmente está el Sagrario con una luz, ahí está el Señor. Y ante ese misterio es ante el que hacemos la genuflexión, que debe ser bien hecha. Incluso yo a veces haces una medio genuflexión y casi te caes. Bueno, en definitiva, para que tratemos al Señor como debe ser tratado. No podemos pasar delante de un sagrario como animales y sobre todo no podemos recibir al Señor sacrílegamente. No podemos pecar gravemente a la hora de comulgar, incurriendo, como decía San Pablo, en causa de nuestra condenación eterna en el infierno. Comulgar en pecado mortal es objetivamente materia gravísima, susceptible de ser pecado mortal y de comportar la condenación eterna de nuestra alma, con solo una comunión sacrílega. En la sociedad actual, descristianizada a fuerza de boletín oficial del Estado en tantos países, y con una agenda ya evidente que intenta imponer su nuevo orden mundial anticristiano, los inmundos y todos sus esbirros han trabajado durante décadas para conseguir destruir la conciencia de pecado, desacralizar lo santo y redefinir los dogmas. Muchos se han perdido en las últimas décadas. Sin embargo, ahora estamos en el culmen de la imposición del antidecálogo, a poco de la esclavitud tecnológica. Es un momento crucial. ¿Y qué debemos hacer? Pues la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Cumple de verdad, de corazón, los 10 mandamientos de su ley y los 5 de la Santa Madre Iglesia. Estudies lo que estudies, trabajes en lo que trabajes, hagas lo que hagas, cumple los mandamientos y estarás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Así trataremos a Dios pobremente,
pero al menos dignamente, como debe ser tratado. Para esto es más necesario que nunca entender que debemos formar nuestra conciencia, porque si no la formamos, estas agendas anticristianas nos la van a deformar, si es que no lo han hecho ya. Todo cristiano verdadero debe saber hacer un examen de conciencia en profundidad sobre su vida. Eso es otro Emaús. Para los que habéis caminado, sabéis de lo que hablo. Y debe saber lo que es objetivamente materia grave y probable causa de pecado mortal. Y debe saber confesarse bien. Debe estar no solo preparado, sino forjado en el combate espiritual, para ir incrementando la desafección incluso contra el pecado venial. Si no hacemos penitencia, este lavado del alma con lágrimas de arrepentimiento por nuestro pecado, y si no frecuentamos con muchísima seriedad el sacramento de la penitencia, de la confesión, no podemos comulgar con el Señor en la Eucaristía, so riesgo de cometer otro pecado mortal gravísimo y de sumar a los que ya tenemos uno más. Lo espiritual funciona siempre de forma objetiva, no subjetiva. Trataremos al Señor como merece ser, o tratemos, perdón, al Señor como Él merece ser tratado, ya que tenemos el privilegio y la obligación de demostrárselo en la Eucaristía. En tercer lugar, los milagros eucarísticos nos previenen para que no caigamos en algunos de los mayores riesgos para los católicos actualmente. Uno, el fariseísmo, el cumplimiento externo, cumplo y miento, y luego el buenismo. El peligro es alejarnos del sacramento debidamente recibido mediante las máscaras externas, esos respetos humanos, o mediante lo que algunos llamamos la secta de los amorosos, entre comillas. Este es un cáncer enorme porque nos afecta a una grandísima parte de los católicos y es causa de un cisma de facto dentro del clero actual. Hay cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. No hay más que ver el ejemplo de la Iglesia sinodal alemana. Y esto también pasa en los seglares a nivel global. La infiltración en las organizaciones eclesiales de ideologías marxistas, masónicas, LGTBI, etc., y la infiltración también de grupos anticristianos de nueva era, neopaganos, incluso satanistas, está consiguiendo que entendamos mal la caridad y las obras de misericordia. Y está engañando a muchos hermanos nuestros de buena fe. Debemos odiar el pecado y debemos amar al pecador. Pero los fariseos, por ejemplo, no aman al prójimo. Y la secta de los amorosos, entre comillas, defiende que Dios ama a todos, hagamos lo que hagamos, creamos en lo que creamos, incluso, llegando al extremo del buenismo, afirman que nadie se condena al infierno porque Dios es tan bueno que tal cosa es imposible. Debe ser que no han visto nada o leído nada de las apariciones de Fátima y de cómo la niña le enseña a 3 niños el infierno. No quieren entender que sin cruz no hay redención y que misericordia y justicia son las dos caras de la misma moneda. También se caracterizan por su defensa a ultranza de cualquier postura modernista buenista. Modernismo que es la suma de todas las herejías históricas. Desvalorizan la santa tradición y conculcan el magisterio de la Iglesia. Quieren subvertir la moral cristiana, estamos no digo nada lo de este fin de semana, redefiniendo los dogmas de lo que está bien y lo que está mal, contraviniendo incluso la ley natural, destruyendo la familia natural, la identidad sexual de los jóvenes y la propia vida desde su concepción, negando las leyes más elementales de la biología y la embriología. Y, por supuesto, quieren cambiar la Sagrada Liturgia. Incluso el Novus Ordo se les queda pequeño, ya no solo el Vetus Ordo. Para que no caigamos en estos errores gravísimos que nos pueden desviar de la verdadera fe, los milagros eucarísticos son la prueba viva del corazón sufriente de Cristo en la sagrada forma. Cuerpo de Cristo, miocardio, que sufre un estrés traumático indecible, como muestran los análisis científicos. El Señor sigue sufriendo en su corazón, en la Eucaristía, por la injusticia y la maldad del hombre para con Dios y para con los hermanos, especialmente
para con los más pobres e indefensos de nuestro tiempo, los no nacidos que son abortados. Ya vamos por más de 70 millones de abortos al año. Los instrumentalizados en laboratorios, más de 500 millones al año. Traficados sus órganos y tejidos, como ha demostrado David Daleiden. También los recién nacidos, los pequeños, los jóvenes, que son maltratados, esclavizados sexualmente, traficados como objetos, incluso comercializados, desde los vientres de alquiler hasta el tráfico de órganos. Y, por supuesto, cómo olvidarnos de los enfermos, los dependientes, los atribulados por los espíritus inmundos a los que no se atiende pastoralmente, y los ancianos desamparados, todos ellos utilizados y descartados según criterios utilitaristas y racionalistas que justifican eutanasias y triajes. Todo este mal, creado, financiado y creciente, se expande a través de inmensas industrias multinacionales, organismos nacionales y supranacionales que forman inmensas estructuras de pecado y son causa del sufrimiento de Jesús en cada inocente. Pero también le hacemos sufrir nosotros, por nuestra ceguera, por nuestra cobardía, por nuestra omisión. En definitiva, por nuestra falta de amor, especialmente la que tenemos los suyos, sus hermanos, sus discípulos. Él sufre por todo esto en cada Santa Misa, en cada sacrificio perpetuo que se celebra en el altar, en cada hostia consagrada, como explicará con detalle el doctor. Por último, ¿para qué se manifiesta en estos milagros, a la vez que se pone en nuestras manos con tantísima humildad y mansedumbre? Pues creo sinceramente que para prepararnos antes de las pruebas. Es un privilegio conocer los milagros eucarísticos desde una perspectiva científica o gracias a otros apostolados como el que ha realizado San Carlo Acutis. Pero es que esto nos tiene que cambiar la vida y hay que poner a producir los talentos recibidos. Profetizada está la persecución a la Eucaristía en las profecías del Señor en su discurso escatológico, en los profetas, especialmente Daniel, y en el libro del Apocalipsis. Persecución que será tanto externa como interna. ¿Algún cambio litúrgico, entre otros signos? Ya lo veremos. ¿Qué hacemos o qué haremos en esta prueba si nos toca vivirla? ¿Daremos la cara por el Señor o le negaremos? ¿Defenderemos la Eucaristía aunque nos cueste la vida? El 100 por 1 y la vida eterna es la promesa del Señor para los que le sean fieles por encima de todo. Y nos avisó también de que ese premio estaría acompañado de persecuciones. Pidámosle la gracia de serle fieles, pidámosle al Espíritu Santo el santo temor de Dios, el temor a separarnos de Él. Pidámosle esto para nosotros, para nuestros familiares y amigos, para nuestros hermanos en Cristo. Pidámoslo cuando comulguemos y pidámosle también la gracia de convertirnos de corazón y siempre amar a su corazón sufriente presente en la Eucaristía. Y levantemos la cabeza que se acerca a nuestra liberación. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. ¡Y viva Cristo Rey! ¡Viva! Voy a presentaros rápidamente a el doctor, que es a quien habéis venido a escuchar y no a mí. Muy brevemente, el doctor Ricardo Gómez Castañón es doctor en psicología con maestrías en psicología clínica y en salud mental. Está especializado en medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva y bioquímica cerebral. Es también licenciado en filosofía. Su pensamiento ha sido expresado a través de más de 4.700 conferencias en los 5 continentes y ha escrito más de 22 libros. Es miembro de la Sociedad Norteamericana para el Avance de la Ciencia, miembro de la Sociedad Europea para Estudios de Estrés Postraumático y académico de la Academia Tiberina de Roma. Actualmente se desempeña como presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz. Don Ricardo, un aplauso, por favor. Después de tanto rollo que os he soltado, y se me olvida lo fundamental, que es rezar. Así que como los que somos aquí somos cristianos, vamos a rezar. Ven, Espíritu Santo.
Envía a tu Espíritu Creador. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdone. Tomen asiento, por favor. Agradezco mucho esta posibilidad de compartir con ustedes un trabajo que he iniciado a realizar en 1999, trabajos de estudios de efusiones de sangre en hostias consagradas, en vino consagrado. Agradezco todo lo que ustedes han hecho. Estoy feliz, amada, de verte, a tu esposo. También yo me he acordado siempre de ti, has dejado una huella en mi mente. Y Francisco y ustedes, gracias por todo. Y me gusta agradecer a todas las personas que vienen, pero no en grupo, sino a cada uno de ustedes. Porque voy a hablar de algo muy hermoso. Yo soy especialista en salud mental, en neurociencia. Entonces, cuando una persona estudia toda su vida porque busca el bien de la persona, del paciente, pues cuando entra a la vida espiritual se hace más profundo este deseo. Yo, es verdad, he estado en unos 4.700 lugares del mundo y a veces me encuentro con gente que me decía yo me iba a suicidar y después de escucharle ya no me suicidé. Me he hecho sacerdote, me he hecho religioso o religiosa. Me gusta poder pensar que uno en estas pláticas deja una semilla, porque ya el hecho de que ustedes vengan muestra el territorio, el buen terreno que ustedes son. Entonces, cuando hay ese buen terreno, una semilla puede crecer y los que quieren pueden convertir esa semilla en un árbol muy frondoso, que dé buenos frutos y que cubra muchos lugares. Entonces, yo soy muy optimista con esto, pero además tengo razones muy potentes para ser algo más que optimista. Yo puedo decirle a un paciente, estás con depresión o tienes angustia, pero te va a ir mejor. Pero cuando yo digo, Dios promete estas cosas, Dios hace estas cosas, y hay un poder que va más allá de mi buena voluntad o de mi buen deseo, ocurren cosas maravillosas. Estaba en Buenos Aires dictando una plática de los grupos de Provida, y mientras hablaba se acerca una joven llorando, tenía 8 años de casada, y me dice, doctor, mi marido me ha pedido el divorcio porque soy estéril, no puedo tener hijos, y yo no quiero divorciarme, yo lo amo. Pero lloraba de manera desesperada. Yo no tengo dones especiales como esos carismáticos maravillosos, yo solo doy conferencias, estudio. Pero tenía una medalla la medalla milagrosa, y le digo, mira, aquí está tu mamá, la mamá de las mamás. ¿Quién mejor para entender tu situación que ella? Toma esta medalla, dile a tu mamá que quieres ser mamá como ella. Ella tendría unos 30 años, se marchó. Un año más tarde volví al lugar porque me invitaron otra vez ese grupo a dictar otra conferencia, pero esa vez había mucha gente, eran unos miles, y a veces la gente es muy entusiasta, pues te atropellan, se acercan, mucho más cuando uno es atractivo, ¿no es cierto? Entonces pusieron unos guardias para evitar que la gente no atropelle. Hay gente que realmente te jala la ropa, te la rompe así. Pero yo veía en el fondo una mujer que me hacía señales, me decía, quiero hablar contigo, dame un minuto. Era una joven de unos 20 años.
Pero como veía que insistía tanto, entonces en uno de los intervalos le dije al guardia, por favor, que esa señora venga y me hable. Ella me dice, doctor Castañón, yo vivo a 200 kilómetros de Buenos Aires y soy amiga de la joven que el año pasado lo buscó llorando y le dijo que se iba a divorciar. Ella me ha pedido que yo haga este viaje, que yo venga a agradecerle porque hace un mes que ha nacido su hijo y ella no podía venir. Y de estas cosas tengo muchas. Entonces yo tengo la certeza de que algo ocurre en estos encuentros. Por eso hablo de una semilla, que yo no la pongo, la pone el Espíritu Santo, pero en un territorio bien dispuesto. Y ustedes han mostrado que su territorio está bien dispuesto, por eso han venido. Estaba dictando una conferencia en Guatemala, en la catedral, era la fiesta de la misericordia. Serían unas 800, 900 personas y entre el público alguien gritaba, yo escucho, yo escucho. Claro, en plena conferencia uno que grita eso perturbaba. Entonces el deán de la catedral se acerca y le dice, hermano, por favor, no grites tanto. Todos escuchamos al doctor. Es que padre, yo era sordo. Yo he venido a conocerlo al doctor, a ver sus imágenes. Estoy aquí con mi esposa, pero yo era sordo, ahora escucho. Y podría contarles tal vez centenares de experiencias parecidas. Por eso yo me preparo mucho en estos encuentros. Este tema yo lo he dado unas 600 veces, pero yo he preparado esta plática tal vez ya unos 6, 7 días. Porque yo pienso que el Señor siempre tiene un soplo propio para cada población. Quiere decirle algo. Voy a Egipto, voy a Corea del Sur, voy al norte del África, y pues cada población es distinta. Entonces, cuando hablamos de estos milagros, hablamos de la Eucaristía, fuente y cima de toda la vida cristiana, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo, nuestra Pascua. Estoy citando el Catecismo de la Iglesia, libro que les invito a leer. El católico no lee ni la Biblia ni el Catecismo. Entonces yo creo que no puedes enamorarte de alguien que no conoces, si no conoces su palabra, si no conoces su pensamiento, sus intereses. Me fascina esta cita del numeral 1333. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Cristo. Este es el desafío. ¿Te das cuenta que me estás diciendo que voy a ir a la Eucaristía, el sacerdote va a hacer la celebración, va a invocar al Espíritu Santo, luego ese pan ya no es pan, es carne, ese vino es sangre, transustanciación, la sustancia pan va más allá y es carne, la sustancia vino va más allá y es la sangre de Cristo. Entonces, yo pregunté al teólogo René Laurentán, que tuvo la bondad de guiarme por muchos años, y le dije, Padre, ¿por qué sucede el milagro? ¿Por qué el pan consagrado o el vino consagrado tiene, la palabra técnica es efusión? ¿Por qué tienen efusión de una sustancia rojiza que luego yo estudio y es sangre humana y es carne? Y me dice, el milagro sucede para demostrar que aquello que tú crees es verdad. El pan que te daré es mi carne, esto es mi sangre. Entonces te está confirmando la verdad de tu fe. Y desde 1999 hasta este momento yo he tenido 17 casos que me ha tocado estudiar, analizar. Hablo de aquellos que los obispos me permiten hablar.
Algunos obispos no son muy entusiastas, me he quedado a medio camino porque el obispo me pide, el arzobispo me dice, quiero que estudie esto. El obispo renuncia por la edad, tiene 75 años, o muere y viene un sucesor que ya no es tan entusiasta a esto. Incluso a veces tienen actitudes muy contrarias a lo que podemos imaginar y la cosa se queda a medias. En este momento estoy estudiando 3 casos. Quiero aclararles que a mí la Iglesia Católica no me paga un centavo por esto, yo me financio porque yo quiero animar un diálogo complementario entre la ciencia y la fe, pero también me interesa llegar a ambientes de no creyentes. Si yo trabajara con un sueldo, con pagos para la Iglesia Católica, no tendría las puertas abiertas de tantas universidades laicas que sí me abren en tantas naciones, y no solo universidades, también ambientes políticos, ambientes de formación cultural. Ustedes aquí han tenido en el siglo XIII, en 1239, el hermoso caso de Daroca. Estuve estos días en Barcelona y hablé de Daroca y muchos no conocían Daroca. Es un lugar donde conservan unas hostias que tuvieron efusión y el caso es importante. Me pidieron ahora, ellos celebran mucho la fiesta de Corpus Christi, me pidieron 3 días de conferencias, pero el caso es muy interesante porque ocurre en el siglo XIII, cuando años más tarde, en 1263, en Bolsena, Italia, sucede un milagro eucarístico con un sacerdote, Pedro de Bohemia, que dudaba, pero el Papa de entonces, Urbano IV, recibió una visita de gente que le comentó el tema de Daroca y muy inspirado por lo que sucedió en ese momento y por lo que en 1263 ocurrió en Bolsena, él establece la famosa fiesta de Corpus Christi en 1264. Entonces, estos milagros son importantes porque tienen mucho significado. Yo vengo del ateísmo, he sido ateo hasta los 44 años, o sea, hasta hace poco. Y ahora soy católico, pero yo jamás habría imaginado hacer una investigación sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si yo me introduje en este campo es porque el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires, él me invitó a hacer los primeros estudios de 2 hostias que tuvieron efusión, una el año 92, otra el 96, pero yo recién llegué en 1999 y es cuando él me pide la investigación. Me alegró que después se hizo papa porque mi rating aumentó, ¿no es cierto? Entonces esa fue una buena oportunidad. Estas son las 2 hostias. Yo aclaraba que uso el término efusión para explicar que en la hostia hay un brote de una sustancia rojiza y luego los estudios muestran que es sangre. ¿Por qué yo no puedo decir antes de estudiar esto una hostia sangra? Porque he tenido la sorpresa en varios casos que he estudiado efusión de una sustancia rojiza y el laboratorio no ha mostrado sangre. Y hasta hoy no tengo una explicación. También me ha ocurrido eso con algunas imágenes de Jesús o de la Virgen. En todo caso, cuando el cardenal Bergoglio recibe mis estudios y le demuestro que hay sangre, él me dice: doctor, usted tiene la prueba científica de la transustanciación. El hombre de fe no necesita pruebas, pero Dios nos ha otorgado a través de estas investigaciones. Entonces, este es un término que debemos conservar, conocer, gozar, vivirlo cuando comulgamos. Ha habido en la historia muchos contrastes, gente que no creía en la presencia real de Cristo. Entonces, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, se establece ya como dogma. Por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre.
la Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Yo trato de ir a misa todos los días. Anoche fue muy hermosa la misa que celebró el sacerdote, porque algunos lo hacen con mucha devoción, tienen mucha conciencia de lo que están haciendo. No es un proceso técnico que ellos cumplen al celebrar, viven la consagración. Entonces hay que centrarse en ese momento, porque el sacerdote está invocando al Espíritu Santo, se llama epíclesis el instante, y dice con sus manos consagradas: pido que por el poder del Espíritu Santo el pan que se convierta en carne, el vino en sangre. Repite las palabras de Jesús, porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo: tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Entonces, es algo extraordinario que está sucediendo en ese momento. Yo tengo la ventaja de estudiar místicos modernos, gente que ve a Jesús, gente que ve a la Virgen. Y en algunos momentos, cuando he estado con ellos, el Señor decía: fíjate cómo en este momento el Padre extiende su mano y el Espíritu Santo baja y permite que este pan se convierta en carne. Ellos tienen visiones y describen cosas bellas. A mí estas experiencias me fascinan porque me hacen vivir experiencias que otros no siempre tienen. Cuando yo viajo tengo un portaviático y tengo la hostia consagrada que debo llevar a los laboratorios. Entonces, cuando yo empecé a hacer estos estudios, me sorprendía. Uno de mis viajes era de Corea a París, Madrid, y yo estaba viviendo en La Paz, Bolivia, ese tiempo. Y hacía el viaje largo, pero me sorprendía que al subirme al avión, yo estaba yendo a mi sitio en el avión y los niños levantaban los brazos, abrían los brazos como para saludarme. Pues es raro, yo cada 2 o 3 días estoy en un avión, he estado más de 1500 veces hasta ahora en un avión. Entonces yo me subía y me extrañaba, ¿por qué estos niños abren los brazos cuando yo paso? Claro, yo miraba atrás si habría alguna persona muy importante, pero eran niños, solo los niños. Entonces me tocó llegar a Medellín y yo estaba ahí, tengo una oficina importante, y estaba haciendo el check-in en el hotel y a mi lado estaba la coordinadora colombiana que me recibió en Medellín. Entonces ella hablaba conmigo y habían en el lobby del hotel unos niños. Y claro, al entender que ella habla colombiano, habla con acento colombiano, se acercan y le dicen, eran niños de unos 10, 12 años, señorita, le dice al Señor si nos deja jugar con el niño que tiene en sus brazos. Yo tenía al Señor en mi pecho. Entonces ahora entendí por qué los niños abrían los brazos cuando yo tomaba el avión. Ellos lo veían al niño Jesús. Entonces por eso cuando hablo de la consagración, yo tengo de la evidencia de que esto sucede de manera extraordinaria. Ahora, el ambiente científico es muy rígido y tiene que ser rígido. La autoridad de la Iglesia es mucho más rígida porque no se puede equivocar, no puede decir esto es milagro y que mañana se descubra una manipulación. Y yo comparto la seriedad que debe tener esto. Entonces empiezo a estudiar el año 99 y estas son las muestras, estos son los preparados que se hacen para llevar al laboratorio. Yo trabajo en neurociencia, pero pues tengo gente que trabaja conmigo en el campo. Y al hacer los estudios, pues el primer resultado que buscamos es hemoglobina humana. Y me dicen, doctor Castañón, esto es sangre humana. Hay un comité científico que es el que hace un seguimiento de lo que me toca hacer. Y yo digo, bueno, quisiera reunirme con ustedes y quiero comentarles que hemos encontrado sangre humana.
El comité, que es muy serio, son profesionales de altísimo nivel, más expertos que yo, porque son bioquímicos, son fisiólogos, son hematólogos. Y me dicen, doctor, es interesante que usted encuentre en una hostia sangre, pero para nosotros eso solo es casualidad. En el fondo su estudio no vale nada, porque usted no puede demostrar que esto no es casualidad. Entonces tienen razón, yo digo, voy a seguir investigando. Tengo la segunda vez el resultado, les digo, he encontrado sangre otra vez, y me dicen, Ricardito, no te alegres mucho porque puede ser solo coincidencia. Entonces verán que son 2 resultados serios y me dicen, tienes que replicar más ampliamente, necesitamos al menos 3 casos, pero además es necesario que tengas el refuerzo, la opinión de otros pares, otros profesionales como tú, que hagan investigaciones y demuestren lo mismo que tú estás buscando. Lo interesante del milagro es que el milagro, aunque tiene un origen espiritual invisible, al que yo no tengo acceso, porque el milagro no sucede, porque de mí dependa, es incontrolado, pero los elementos que intervienen, que yo obtengo, son visibles, son empíricos, todos pueden ver, tocar, pesar y medir. Ustedes en la parte inferior están viendo, dicen, pues ahí parece sangre, parece algún tejido, o sea, yo te doy una evidencia. Entonces, lo que la ciencia me exige es este término, la replicación. Tú has encontrado una vez, es casualidad. La segunda, coincidencia, tienes que replicar. Yo sabía que el profesor Odoardo Linoli había estudiado la hostia de Lanciano, que tuvo efusión en el siglo VIII, y el resultado que él obtuvo era sangre de tipo AB. Pero mis 2 estudios también tenían sangre de tipo AB. O sea, yo ya tenía 3 evidencias de que había sangre de tipo AB. En Tixla, México, empiezo a hacer el estudio del 2009 al 2013 y la sangre es de tipo AB. O sea que yo ya tengo 4 evidencias de esto. En Polonia, estos doctores a quienes yo no conozco, pero las autoridades de la Iglesia polaca han pedido estudios, son profesores universitarios también, y ellos encuentran que la sangre es de tipo AB. Entonces yo estoy entrando más allá de lo que nos solicita, tengo muchas más pruebas y estoy cumpliendo que pares están encontrando lo mismo. Este es un caso muy hermoso porque ustedes han visto que cuando el sacerdote celebra la misa, parte un ángulo de la hostia y la sopa en el vino, eso se llama intinción. Y entonces el momento que el sacerdote coloca el fragmento en el cáliz, la hostia empieza a sangrar. Este es un estudio de vino y de hostia en sí, y el tipo de sangre es AB. Todo esto me sirve porque el tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín es tipo AB y el sudario de Oviedo también es AB. O sea que mis resultados sobrepasan ya la expectativa. Entonces la gente puede decir, el doctor no me agrada, pero nadie puede negar la autenticidad del resultado. Es verdad de que algunos dicen que el tipo de AB no es una garantía, pero es una secuencia que se repite perfectamente en todas las investigaciones y el sostén de la sábana santa de Turín y el sudario de Oviedo le dan más solidez. Cuando se hacen estos trabajos hay un momento en el cual los especialistas solidifican la materia y en parafina porque quieren hacer unos cortes de tejido. Y en la hostia que estudió el profesor Lanciano el profesor Linoli en Lanciano en 1970, esta de la Argentina que pidió el cardenal Bergoglio y las de abajo de México,
En todas estas se ha encontrado miocardio. El miocardio es músculo del corazón. Y lo interesante o curioso de este miocardio es que está infartado, por eso ven las estrías deformes, porque está el corazón, las estrías se han roto a causa del infarto. Entonces aquí tengo evidencia de 3 casos donde hay músculo del corazón, miocardio, y los 2 profesores de Polonia también han encontrado lo mismo, entonces tengo 5 casos. Lo curioso es de que en los estudios que a mí me ha tocado realizar, el corazón está vivo. Y yo no soy el que lo dice el cardiólogo, el médico forense, de quien luego les hablaré más. Aquí están los profesores que intervienen, yo no los conozco. Les he dicho que yo vengo del campo de la neurociencia, he vivido esa época, ese despertar de una neurociencia moderna que contaba con sistemas de neuroimagen que nos permitía estudiar el cerebro en vivo. Y esto pues a mí me ha ayudado a hacer algunas teorías que he presentado en 22 libros. Este sistema de tomografía positrón me sirvió para 2 libros esenciales, Cuando la palabra hiere, Cuando la palabra sana. Pero sobre todo a mí me interesaba lo que es la actividad de las neuronas. Una neurona a ojo desnudo no se puede ver, entrarían unas 30.000 neuronas en una cabeza de un alfiler. Tenemos 86.000 millones, pero lo que a mí me interesaba de las neuronas era su función química. Nosotros segregamos unos neuroquímicos que están en unas vesículas, unas bolsitas que se llaman neurotransmisores, que son los responsables de transmitir la información. Entonces, para mí esto ha sido muy importante ya también en la vida católica, porque yo entré al ambiente católico con mucho entusiasmo. Tenía 44 años, ya lo dije. Tuve buenas experiencias, pero encontré que los católicos hacían cosas que un católico no debe hacer. Pero eran buenas personas. Se ha hecho sacerdotes, se ha hecho monjas, son laicos que incluso trabajan en la parroquia. Pero ¿por qué hacen cosas que no deben hacer? Esto es anticristiano. Y me quedé muy frustrado en muchos momentos, pero yo soy especialista en estos temas. Yo sé que cuando una persona aprende, la actividad neuroquímica del cerebro permite que se dé una actividad. Aquí tienen ustedes un proceso que nosotros estudiamos por trazadores fluorescentes, que nos permite estudiar el cerebro en vivo. Esto está ocurriendo en su cerebro este momento porque les estoy dando una información, pero cuando tú retienes la información, queda lo que nosotros llamamos el grafo neural, la huella neural. Aquí está la información. Cuando escribí el libro Cuando la palabra hiere, encontré que en los grupos católicos que entrevisté en las 3 Américas y en España, 80% de la gente decía tener rencor y no habían perdonado esos rencores, o tenían malos hábitos y comulgaban y no tomaban conciencia de lo que estaban haciendo. Entonces esto para mí es muy importante hoy porque me ha ayudado a hacer algunas teorías sobre el cerebro que he plasmado en varios libros, pero son esas huellas que determinan por qué unos creen y otros no creen. ¿Por qué ustedes son católicos interesados en crecer y por qué otros no? No solamente es la unción del Espíritu Santo, es el hecho de que algunos de ustedes se levantan para hacer una oración y otros no, solo se conforman con ir a misa el domingo. Entonces estos temas son importantes. Yo me he formado con esta premio Nobel, la doctora Levy, que aquí tiene 102 años de edad y estaba por viajar a Canadá desde Italia para recibir un premio, un doctoris causa. Y en la filosofía me formé con Jean-Paul Sartre, el filósofo también premio Nobel, el líder de la filosofía existencialista, del existencialismo ateo. Entonces, cuando yo empecé a escribir estos libros, yo no tomaba en cuenta la dimensión espiritual.
Pero luego me animé a estudiar incluso el griego para escribir este libro que se llama Cita en el Jordán, el Espíritu Santo en tu vida, porque me di cuenta que el católico no lo conoce al Espíritu Santo. Decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no conocemos cómo actúa, no conocemos su psicología, su carácter es muy distinto a Jesús. Jesús puede estar caminando por una calle de Jerusalén y escucha que una pareja está peleando y Jesús ni siquiera toca la puerta, Él abre la puerta y dice ¿por qué están peleando? El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo escucha con pena, se contrista, se detiene en la puerta, ora y bendice a la gente, unge para pedirles que dejen de pelear, pero Él no interviene, tiene otra personalidad. Pero a mí lo que me preocupa, y va a ser una referencia que mencionaré varias veces, me preocupa la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el que nos permite actuar de cierta manera. Y tengan presente estas dos citas que les voy a decir, porque son fundamentales para cualquier católico. 1 Corintios 12:3. El hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Y Zacarías 4:6. No será ni por la fuerza ni por el poder, sino con mi Espíritu. Yo ahora tengo mi sede en México y a veces doy pláticas en ambientes muy peligrosos, donde están pues los asesinos, los ladrones, etcétera. Y un día estaba firmando un libro y se acerca un hombre grande, de un 1,90 m, robusto. En mi país se dice parecía un gorila. Son esos hombres que trabajan en cosas muy oscuras. Entonces él se acerca y me dice, quiero hablar con usted. El mexicano es educado, es amable. Te dicen patrón, patrón, ¿puedo hablar con usted? Y quiero hablar con usted. Todos le vieron su aspecto, asustaba. Entonces yo le dije, permite que termine de firmar y luego hablo con usted. No, ahora. Y claro, todos veían que el hombre no era recomendable. Entonces yo, para evitar reacción de cualquier otra persona, me levanté y me puse al lado, le dije, ¿qué es lo que desea? Venga conmigo, me dijo. Y se dio la vuelta y caminó y yo le seguí. Llegamos como a una pequeña salida del lugar donde estábamos, se da la vuelta y me agarra del cuello. Yo dije, me lo va a romper en un segundo porque era muy robusto el hombre, pero el hombre quería abrazarme y juntar su frente con la mía y empezó a llorar y llorar. Me decía, doctor, yo lo escuché cuando vino usted a presentar el libro Cuando la palabra hiere, porque mi mujer dice que yo he destrozado la vida de mis hijos con los insultos que les he hecho. Y ella me obligó a venir y vine, doctor, y yo vi que era un hombre malo. Pero desde ese día, doctor, he dejado de matar. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender, de que es posible la transformación interior. Entonces las personas son buenas, pero hacen cosas malas, porque han aprendido cosas equivocadas. Mi libro tiene 24 ediciones, es un tema. Ahora voy a viajar a México para dar un retiro a religiosas que viajan de muchos países, porque es un método de cambio, te ayuda a crecer. Dicto hace 18 años los retiros a las monjas de Calcuta en muchos países y vino la superior a Costa Rica, donde me tocaba una vez el taller. Era la sucesora de Teresa de Calcuta, la hermana Prema, y me dijo, doctor, yo he venido a hacer el taller porque la gente que aplica el método de verdad cambia. Entonces yo veo que nosotros a veces tenemos ciertos modelos de comportamiento y lo entendió muy bien Pablo. Aquí tengo una cita de él, porque de hecho hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Romanos 7:19.
Entonces, por eso es de que nosotros necesitamos estos encuentros de meditación. Pero tu transformación interior a veces es muy humana. Voy a dejar de fumar, apagas el cigarro y a los 2, 3 días otra vez estás fumando. Nuestra carne es débil, nuestro deseo de hacer cosas es bueno, pero somos débiles. Yo lo he visto porque he vivido en ese mundo 44 años y ahora sí tomo en cuenta la acción del Espíritu Santo y las cosas cambian. Porque tengo una fuerza, tengo una influencia de alguien que es muy poderoso. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En mexicano dicen, Él es el mero mero. Dios Padre quiere hacer el mundo, la humanidad, el universo, pero el brazo que ejecuta todo eso es el Espíritu Santo. Por eso es que debemos tomarlo en cuenta. Entonces, esto yo voy a explicar porque ustedes son padres de familia, son profesores, tienen gente a su alrededor. Y sinceramente, ahora que estuve en Barcelona, tuve muchas conferencias, existían algunos jóvenes, pero eran muy pocos. Y los papás me decían, sí, pues que nuestros hijos están en otra onda, etc. Yo creo que en nuestra formación moderna se ha impuesto lo que llamamos nosotros la razón natural, que ha dado lugar a la ciencia. Entonces somos muy pragmáticos y nosotros tenemos que darnos cuenta que esta es una referencia importantísima. Hay una razón natural que nos habla de una verdad natural, pero todo eso nosotros lo podemos aprender. Los profesores han descubierto, han hecho leyes, han hecho teorías, conocemos el cosmos, como conocemos lo diminuto también de la naturaleza. Pero aparte de esta ciencia natural que hace ciencia, hay una ciencia espiritual. Yo he estado con muchos premios Nobel, premios de la ciencia. La doctora Levy decía, pensar que el hombre tenga espíritu es una ingenuidad. Y nos conformamos. Cuando yo empecé a decir la Virgen se aparece, yo tuve muy mala fama. A mí lo que me ha dado mejor fama ha sido, gracias a Dios, que el Papa ha sido Papa, el obispo Francisco se hizo Papa, porque eso me abrió las puertas. Pero mientras yo decía la Virgen se aparece, yo tuve muy mal prestigio. Y ustedes lo han visto lo que ha ocurrido aquí en Garabandal. Entonces, ¿por qué? Porque estamos reducidos al pensamiento natural, que no le damos espacio al pensamiento espiritual. Yo tuve que decirle a un arzobispo que estaba muy contrario a una investigación que yo realizaba, le dije, Monseñor, usted es religioso, usted tiene 69 años y tengo que preguntarle algo. Usted no reconoce los resultados de la ciencia. Usted dice que es un hombre de oración. Entonces, cuando usted ora, ¿a quién le reza? Que ese su Dios no le ilumina para hacerle entender que ese trabajo lo está haciendo Él. Pregúntese a quién le está rezando usted. Usted no le está rezando al autor de esto. Después de muchos años, cuando él se jubiló, me buscó hace 2, 3 años y se disculpó. Y me dijo, le pido disculpas. Monseñor, a mí no me tiene que pedir disculpas, tiene que pedir disculpas a Dios y a toda la gente que en 17 años no recibió esa bendición, porque usted la bloqueó. Pero si yo en algo puedo ayudar ahora, con gusto ayudo. Entonces es muy importante entender que hay una verdad natural, pero hay otra verdad espiritual que nos lleva al conocimiento infuso. Y ese conocimiento infuso está accesible a todos nosotros. Ustedes, las mamás, cuando dicen, mi hijito está enfermo y van a su cuarto y está enfermo, dicen, ay, es que es la intuición femenina. Es la voz del Espíritu Santo que te dice, anda a ver a tu hijo, y también la tiene el papá. Yo estaba estudiando ese fenómeno de la intuición y me tocó venir a Madrid por una escala. Pero no sabía cómo se llamaba ese instante de la intuición.
Entonces yo dije, me voy a confesar en Madrid. Yo llego a un hotel más o menos en el centro y ahí hay una parroquia, el Carmen se llama. Dije, me voy a ir a confesar y pregunto. Pero mientras yo esperaba mi turno para confesarme, llegó mucha gente. Y yo dije, si me confieso le voy a tomar tiempo al sacerdote, mejor pregunto en otra oportunidad. Me arrodillo para confesarme, le digo al Padre mis pequeños e inocentes pecadillos. Y luego él me pregunta y me dice, hermano, ¿tienes algo más que decirme? Y yo le digo, no, Padre, gracias, eso es todo. Pero creo que tenías que hacerme una pregunta. Eso no es casualidad, esa es la voz del Espíritu Santo, solo que no estamos familiarizados. Ustedes se sorprenden, yo no, porque yo estoy acostumbrado. Conozco un sacerdote maravilloso en Cancún, en un congreso eucarístico. Yo cada fin de año hago un retiro espiritual porque me preparo para el nuevo año. Y ese año me tocaba en Perú. Pero llegó el padre Paul Straub y dio un retiro tan maravilloso, unas conferencias. Yo no lo conocía. Y yo dije, Señor, yo estoy aquí en México. Él es de Acapulco, es estadounidense, pero fundó una congregación en Acapulco. Estoy en Cancún, me estoy cerca, me iré a hacer el retiro con él, pero yo no lo conozco. Yo no puedo acercarme y decirle, les acabo de ver a ustedes, yo no voy a decir, me puedo ir a tu casa 2 semanas. Entonces dije, al menos me confesaré con este padre para que me dé su unción. El sacerdote tiene poderosa unción, hay que hacerse bendecir, y también muchos laicos. Entonces hago la fila para confesarme, y mientras ya me va a tocar el turno de confesarme, me acuerdo que cuando yo dicto estos talleres de transformación interior, bueno, ya han visto la carátula. Cuando hago esos talleres, hay una parte en la que yo explico que el primer fruto de la transformación es la amistad con Jesús. Y cito Juan 15:15, ya no te llamo siervo, te llamo amigo. 15:16, ustedes no me han elegido, yo los he elegido para que vayan y den frutos en abundancia. Y lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Entonces yo estoy en la fila, lo veo al sacerdote santo Paul Straub confesando y se me ocurre, el padre está confesando en los jardines porque hay mucha gente, éramos 6,000 personas en el congreso. Y le digo, Señor, yo enseño que tú hablas con tus amigos y Él es tu amigo. Así que te pido un favor. Yo no le puedo pedir que yo vaya a su casa. Dile tú a Él que me invite a su casa. Díselo, por favor, que me invite a su casa y me voy a hacer el retiro con Él. Yo enseño, Señor, esas cosas que tú hablas. Llega mi turno, me arrodillo, empiezo a confesarme y Él me interrumpe. Hermano, yo no tengo dones sobrenaturales, pero en este momento escucho la voz del Espíritu de Dios que me dice que te invite a mi casa. ¿Qué les parece? Ustedes se sorprenden. Yo no, ya no. Porque yo vivo con Él, yo le conozco, yo le frecuento. Y por eso yo creo que estos encuentros, les hablo del milagro eucarístico, pero yo aprovecho para hablar de la acción del Espíritu Santo, que el milagro de la Eucaristía lo hace el Espíritu Santo. Entonces esta ciencia infusa, esta ciencia espiritual, es la que el Espíritu Santo inspira a los profetas. ¿Quién podría imaginar un solo Dios, 3 personas distintas? Todo eso viene solamente a través de la revelación. Por eso es de que hay que aclarar a los hijos, hijito, tu profesor de física te ha dicho que no hay Dios o de biología, pero él te está hablando de una forma de verdad, la verdad natural. Y te dicen, es que si yo no veo, yo no toco, no vale nada, no existe. Es que eso es lo que él piensa él. Pero tú tampoco estás viendo la Torre Eiffel.
y existe. Entonces yo creo que es muy importante tener presente que hay una verdad natural, una verdad espiritual que nosotros conocemos por revelación. A mí muchos teólogos modernos, jóvenes, que aprecian lo que yo hago, me han dicho: doctor, disculpe a mis superiores que no le comprenden porque ellos no han estudiado teología espiritual y se han materializado, mucho se llama materialismo reduccionista. Porque para tener ojo sobre esto, ustedes tienen experiencia de Garabandal, ahí tienen toda la respuesta. ¿Por qué no se ha reconocido un evento importante? Entonces el Espíritu Santo sopla, tiene profetas, manda a su propio Hijo y nos enseña que el hombre es cuerpo y alma espiritual. Y eso es, queridos amigos, hermanos, hermanas, eso es lo que tienes que rescatar. Nosotros tenemos una alcurnia, no somos cualquier cosa. Génesis 1, 26, 27. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Tú tienes un espíritu eterno. Tú tienes un espíritu que tiene un destino al lado de Dios. Pero con la confusión que hoy tenemos, carne, sexo, poder, el aniversario de tal, millones de individuos a mostrar cosas que antes daban vergüenza. Y nosotros, no, es que hay que ser modernos, todos tienen derecho a todo. Y no importa si matamos el alma o asfixiamos el espíritu. Por eso es de que uno no puede hacer cosas solo técnicamente, necesitas la acción del Espíritu Santo. Este obispo, que luego se disculpó, bloqueó 17 años algo importante. Y un día, como yo estudio místicos, gente que ve a Jesús y a la Virgen, Jesús me dio un mensaje a través de uno de ellos, dijo: mi pequeño, si te cierran 10 puertas, te abriré 100. Si te cierran 100, te abriré 1000. Y si te cierran 1000, las abriré todas con mi omnipotencia. Como este obispo ya se iba a ir porque ya se jubilaba y él tenía que hacer algo mejor de lo que había hecho hasta entonces, y él no me quería hablar, yo me fui a su oficina y me puse delante de la puerta y le dije: Señor, tú me has dicho que vas a abrirme 1000 puertas con tu omnipotencia. Yo no te pido las 1000, te pido una, esta y ahora. Ese rato se abrió la puerta y era el arzobispo y se disculpó. No fui yo, fue la unción del Espíritu Santo. Pero nosotros no le consultamos. Ustedes son la mayoría seguramente casados. ¿Le has preguntado al Espíritu Santo: qué opinas de mi novia? ¿Qué opinas de mi novio? ¿Qué opinas de la profesión que voy a seguir? ¿Qué opinas de lo que voy a hacer? Es un desconocido. Y por eso, para entenderlo, para hacer este link, esta unión entre la razón humana y la razón espiritual, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Él es el que trae la ciencia infusa, Él es el que trae el conocimiento. Si no, caminamos a medias, somos técnicos, somos mamíferos cultos, pero nos falta el espíritu, nos falta la fuerza, el poder. Y solo gracias a eso podemos entender lo que el Señor ha dejado a nuestra iglesia. Y para eso necesitamos fe. Pero ¿cómo voy a tener fe si no valoro la dimensión espiritual? Si el presidente Putin tenía algo de esto, no declaraba esta guerra que ya ha matado a más de 2 millones de jóvenes universitarios, que podrían ser profesionales y ahora son soldados muertos. En los diccionarios de neurociencia o de ciencia no existe la palabra alma, no existe la palabra espíritu. Y por eso yo creo que hay que entrar en el mundo del espíritu. Miren este desafío hermoso en Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Mediten solo un segundo. Esa fe abstracta, esa fe invisible es la prueba, no, de las realidades que no se ven. En México dicen: ¿cómo dice que dijo? Porque es difícil entender.
Pero ese es el desafío a tu razón. Y la sociedad moderna hoy pues está concentrada en conquistar la ciencia humana, hoy mucho más con la inteligencia artificial, pero en las encuestas que yo he hecho, solo 2% de la gente está interesada en elevarse a alto nivel espiritual, 2%. Van a misa el domingo, pero el perfilarse en el camino del perfeccionamiento de la vida espiritual, hasta ahora tengo solo el 2%. Y con la inteligencia artificial pues está entrando otra influencia importante para todos nosotros y hay que tomarla en cuenta. Entonces voy a orientarles ahora a las investigaciones que he realizado, pero quiero decirles de que mi comportamiento es de tratar de animar un diálogo complementario entre la ciencia y la fe, porque otros dicen que no es posible, que se crea conflicto, que no puede haber dependencia de ninguna manera, pero la realidad es que si hablamos de la verdad natural y de la verdad espiritual, es la plataforma que nos permite establecer el diálogo. Y por eso el Papa Juan Pablo II, en su hermosa encíclica dedicada a la razón y la fe, decía: la fe y la razón son los dos criterios, las dos formas de conocimiento con las que se eleva a la conquista de la verdad. Entonces, el mundo científico nos ha dado todos estos personajes que han ido negando a la Iglesia. Stephen Hawking decía de que no hay espacio en el universo para milagros. Yo conocí al profesor Weinberg, premio Nobel de Medicina, y al final dijo: yo creo que al final Dios no me gusta. Entonces muchas veces mezclan la ciencia con sus creencias, pero escriben libros como este libro del profesor Crick, también premio Nobel, que decía: solo somos un puñado de neuronas, o sea, la dimensión espiritual no existe. Entonces, ustedes conocen a Darwin le han hecho decir muchas cosas. Le han hecho decir, por ejemplo, de que su teoría quería demostrar que Dios no existía. Yo he estudiado 2 años a Darwin. En su libro El origen de las especies de 1859, dice: hay grandeza en esta concepción según la cual la vida con sus diferentes fuerzas ha sido originalmente alentada en un reducido número de formas o en una sola. Pero en la edición de 1860 dice: ha sido originalmente alentada por el Creador en un reducido número de formas. Habla del Creador, pero los evolucionistas lo quieren mostrar como enemigo y destructor de la Iglesia. Y así salen estos personajes. En el mundo académico científico de alto nivel, yo solo conozco al profesor Collins y al profesor Lennox, que es de Oxford, los únicos dos, él es Francis Collins, los únicos dos de ese nivel superior que hablan de Dios. Después, a ese nivel altísimo no hay personas que hacen. Y ha venido de gran ayuda la física cuántica, al menos yo la he utilizado mucho cuando he entrado a hablar a no creyentes, porque les he demostrado que la física cuántica también hace cosas extrañas que nosotros no podemos entender fácilmente. Ha desafiado tanto a la física de Newton que Albert Einstein, en una carta al profesor Bohr, le dice: Dios no juega a dados. O sea, para decir: no puedes decirme que hay esas casualidades. Estaban conmovidos, por ejemplo, ustedes saben que un planeta tiene una órbita, recorre una órbita. Pero en la física cuántica, en el mundo subatómico, aquí está un electrón en rojo, se salta de órbita de una a otra, y eso no sucede. Entonces estaban muy contrariados por lo que ellos descubrían. Y bueno, y todo esto ha hecho de que, pues al final, se pueda demostrar algo importante. Ustedes han escuchado hablar de la partícula de Dios, que era el bosón de Higgs. Termino esto y ya les hablo del milagro, pero esto es bien importante porque ustedes están rodeados de gente que tiene pensamiento materialista. Entonces, el bosón de Higgs es una partícula que se ha podido identificar claramente en el laboratorio del CERN, demostrando
de que en un choque, en este vacío, por ejemplo, vaciamos esta habitación y les digo, ¿ha quedado algo en la habitación? Y ustedes dicen, no, está todo vacío. Pero no está vacío, porque en el vacío están los elementos que van a permitir que se vaya formando la masa. Entonces, gracias a la física cuántica se ha descubierto una forma de masa que nace en esto que nosotros decimos invisible. Entonces, si hay ese invisible en el cual hay un contenido, ¿por qué en el universo no va a existir el espíritu? La física cuántica ha enseñado humildad y esto ha permitido que se entienda que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y por qué es importante que entendamos esta dimensión espiritual? Porque estas cosas se hacen porque hemos ignorado la dimensión espiritual. Esta es una cita que deberían tenerla en cuenta, Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es el amor, es la alegría, es la paz. ¿Quién no quiere esto? Pero es el fruto del Espíritu. No es el fruto del sexo, no es el fruto de los millones que está la gente queriendo rescatar en cualquier forma. Entonces, por eso yo creo que vienen estos eventos extraordinarios que nos ayudan a entender de que el Espíritu es la piedra fundamental para entender todo. Somos Espíritu. Entonces, acá les voy a mostrar. Ya les he explicado que mis primeros estudios mostraron que había sangre, pero ahora voy a hacer un recorrido que les va a interesar mucho, porque no quiero decirles, yo he hecho esto para que creas. Quiero mostrarte los resultados de mis investigaciones para que tú saques tus propias conclusiones. Entonces, acá te presento el pan y el vino, que por la acción del Espíritu Santo son pan consagrado, vino consagrado, pero los estudios muestran que tengo sangre y tengo carne. Estas son las laminillas que me dicen, doctor, aquí hay sangre, y un sangrado o hemorragia ocurre cuando la sangre fluye desde los vasos sanguíneos, tal vez de manera externa por una herida o abertura en la piel o interna por una lesión en un órgano o tejido. Estoy encontrando algo que te ocurre a ti cuando te lastimas, pero esto es una hostia, esto es vino. ¿Cómo es que yo tengo esta experiencia de una hemorragia? Aquí estamos rescatando hemoglobina. La hemoglobina es una heteroproteína rica en hierro que da el color característico a la sangre, se adhiere a los glóbulos rojos, lleva oxígeno a los tejidos y ayuda a la eliminación del anhídrido carbónico. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. En este momento ustedes están aspirando y respirando. Está activa, dinámica la hemoglobina. ¿Qué quiere decir que yo tenga? ¿Qué quiere decir que yo tenga hemoglobina? ¿Está respirando? ¿Es el cuerpo de Cristo? ¿Está vivo? ¿Por qué tengo hemoglobina si es propio de un mecanismo de respiración? Tengo eritrocitos. Aquí están los glóbulos rojos. Todos estos son glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, eritrocitos hematíes, son las células que transportan oxígeno desde los pulmones a los tejidos del cuerpo. Tienen la función también de llevar el dióxido de carbono de retorno a los pulmones para su eliminación. Se preocupan de que las células vivan. ¿Cómo es que yo tengo este mecanismo en el pan consagrado? Tengo leucocitos, tengo glóbulos blancos y tengo un leucocito potente que se llama macrófago espumoso. ¿Qué me dice el cardiólogo? Está vivo.
y está tratando de eliminar, de sanar una inflamación que ha encontrado en el tejido. Y me dice el cardiólogo, es lo que nosotros encontramos cuando una persona tiene infarto al corazón. Entonces, ¿cómo es que yo tengo todo ese mecanismo? Y además quisiera que vean los leucocitos. Se llama leucocitosis cuando una persona produce más cantidad de glóbulos blancos. Los especialistas dicen que puede deberse a varias cosas, pero subrayo inflamaciones, y esto puede llevarle a una sudoración. Para que yo tenga glóbulos blancos y glóbulos rojos, necesito hueso y necesito médula ósea. Pero yo en el pan y en el vino no tengo nada de eso. ¿Cómo es que ese organismo me está presentando este resultado? Este estudio lo hizo un profesor de California. Me dice, aquí tiene usted células mesenquimales. Son células madre. Cuando el embrión se está desarrollando, si necesita células para los huesos, si necesita para las neuronas, esas células se van a convertir en lo que necesita el organismo. Y me dice un sacerdote que me escuchaba, doctor, por eso decimos que el Señor es alfa y omega, es principio y fin, y ahí usted tiene una respuesta biológica. Este es el momento que el Señor está asustado, está estresado, sabe que va a morir, sabe la paliza que le espera. Padre, si quieres, quita este cáliz. En San Marcos se entiende y dice, con la esperanza de que el Padre le quitara. Él convulsiona, tiembla, tiene terror. Y como está transpirando, le viene por el distrés. Nosotros creemos que aquí tuvo uno de los infartos, porque ha tenido al menos 3 microinfartos. Se revientan los vasos capilares que rodean las glándulas sudoríparas y cae el sudor. Nosotros llamamos a ese proceso hematidrosis. Entonces el Señor suda sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque está asustado. Y hemos encontrado glóbulos blancos porque estaba produciendo glóbulos blancos concomitantes al estrés, a la tensión que tenía, y una de las consecuencias o de las circunstancias era la sudoración. Él estaba padeciendo y parte de ese mecanismo lo vivimos en este milagro eucarístico. Nosotros los clínicos tenemos casos, a veces ustedes van a ver, hay mujeres que dicen, mira, se me ha puesto morado, es un hematoma interior, pero le ha sucedido lo mismo, solamente que no hay una efusión. Entonces aquí está todo explicado, lo que es esa hematidrosis. Hemos encontrado, estas son las muestras, acá tienen el preparado para la identificación de ADN humano. Tengo ADN humano, no tenemos toda la cadena, la doble hélice, porque es un proceso muy complejo en el que a veces hay una cierta copia y el Señor no permite que se haga ninguna manipulación. Él nos da adenina, guanina, tiamina, citosina, que se llama base, pero no permite que podamos obtener toda la secuencia. Hemos encontrado músculo del corazón. El miocardio es el músculo que le hace latir al corazón y da vida al organismo. Las estrías del corazón ponen en evidencia que el corazón está infartado. El profesor Tsugibe dice, su paciente ha sufrido mucho, porque seguro le han dado un golpe a la altura del corazón. Él no sabe que esto viene de una hostia consagrada, los estudios son a ciegas, se les dice después.
Pero hay una historia con el profesor Tsugibe porque dice en su informe de 2004, dice, este paciente acaba de tener un reciente ataque cardíaco. ¿Por qué dice reciente? Porque él ha visto leucocitos, glóbulos blancos vivos. Los glóbulos blancos fuera del organismo, por un proceso de apoptosis, autodestrucción, mueren después de pocos minutos, después de 1 hora, después de 2 horas, ya no hay glóbulos blancos. Y en nuestras hostias hemos tenido años y yo no he usado jamás ningún preservante. Entonces, cuando el doctor mira, dice, este paciente ha tenido un infarto recientemente. Él no sabe que mi paciente ha muerto hace 2000 años. Entonces, acá ustedes tienen los espasmos. El Señor ha tenido un gran estrés, ha activado la producción de adrenalina y cortisol. El tema de la conferencia es la opinión de la ciencia. La ciencia te está diciendo, a partir de esas manifestaciones, que este hombre ha tenido infarto, que ha producido adrenalina y cortisol, por eso es de que tuvo todas esas manifestaciones de sudoración, porque estaba en estrés. Esto se llama umbral de tolerancia, esto es lo que podemos soportar, pero él rompió su tolerancia, él ya no podía más. Por eso es que estuvo trasudando sangre. Esto quisiera que lo vean con atención porque seguramente muchos son amigos de la adoración. Es la hostia que me entregan, que tuvo efusión en octubre de 2006 en México. Esto es febrero de 2010. Yo quiero ver si debajo de la sangre coagulada, con un microscopio especial, encuentro algo y descubro que tengo sangre fresca. Entonces, cuando tú estés orando, piensa de que debajo de la sangre coagulada hemos encontrado sangre fresca. Y un profesor de la Universidad Internacional de Barcelona que me ayudó en esta investigación dijo esto: si el doctor Castañón ha encontrado sangre fresca debajo de la sangre ya coagulada, no quiere decir que esto es una gelatina hecha de sangre. Si ha encontrado sangre es porque este cuerpo, el cuerpo de Cristo consagrado, está produciendo sangre constantemente, porque está vivo, es el cuerpo de Cristo. Entonces yo creo que para la persona que hace adoración, esta es una hermosa meditación, acompaña una hermosa meditación. Por eso ya para ir concluyendo, quisiera invitarles a que descubran a la persona. Es el Hijo de Dios que se dona. Y esas secuencias pues nos ayudan a entender claramente esa persona. Hay gente que me dice, doctor, es muy larga la adoración, 1 hora, no sé qué decirle al Señor. Pero con tu amiga has hablado 2 horas. ¿Por qué no puedes hablar con Él? Porque no lo estás viendo como una persona que te mira, que piensa, que te está esperando. El Señor nos espera. ¿Ustedes creen que el Señor no ayuda a organizar estas actividades? Entonces, mucho más ahora sí van a entender que es espíritu. Entonces, esta persona es cognitiva, es inteligente. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El Señor piensa, nos dice, yo soy el pan de vida. El que come de este pan tiene vida eterna. Es una persona que razona, tiene emociones, Dios es amor, tiene voluntad, yo lo resucitaré en el último día. Tiene una identidad, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces, por eso en la Eucaristía deberíamos entender, reconocer la persona de Cristo, al mismo Cristo que la Virgen concibió, que caminó con los apóstoles, que murió, resucitó y está a la derecha del Padre. Entonces voy a concluir con algo importantísimo que dejo para el final. Yo voy a ambientes de no creyentes y para que crean en lo que yo hago, yo debo demostrar científicamente que lo espiritual se manifiesta.
De aquí viene mi convicción en el Espíritu Santo. Entonces, debo definir el término variable. Son las unidades que yo voy a necesitar para demostrar que lo invisible, en este caso, la tercera persona de la Santísima Trinidad, se manifiesta. Y para eso necesito 3 variables invisibles. Mi primera variable es la unción sacerdotal. Aquí están varios caballeros como ustedes y está el sacerdote. Cuando tomamos un café todos son iguales, pero cuando el Padre celebra la misa o me da la absolución ya no es tan igual. Y Él es el único que puede hacerlo. Pero yo tengo la prueba solo por fe creo que el Espíritu Santo, a quien nunca he visto, ha consagrado al sacerdote dándole un poder, un carisma que le permite consagrar a este sacerdote. Pero yo no tengo ninguna prueba de nada. Yo creo todo por fe, creo en la unción sacerdotal. El Padre no tiene unos sellos visibles, unas marcas visibles que lo hace diferente. Mi segunda variable es la invocación al Espíritu Santo. Pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, el vino en sangre. Está haciendo solo una oración al Espíritu Santo. Él no trae una máquina especial para modificar la estructura del pan y del vino y volverla pan y volverla carne o vino. Solo hace una oración. Y aquí repite las palabras de Jesús, porque la noche de su pasión tomó el pan, tomen y coman. Tomó el pan y dijo, tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Y no se pierdan este instante. Aquí está consagrando, y aquí tengo esto, tengo sangre y aquí tengo carne. ¿Quién lo ha hecho? Tengo 2,000, 3,000 médicos, biólogos, químicos en Miami, en el colegio, un congreso médico. Es el desafío. Ustedes son especialistas, y además no creyentes, ¿no? Ustedes son especialistas, explíquenme quién lo ha hecho. Es ahí el silencio sepulcral, porque saben que esto es verdad. Entonces, por eso yo creo que estos encuentros son importantes porque deberían fortalecer muchísimo tu fe. Tienes fe, no necesitas pruebas y demostraciones, pero si ocurre es porque te está dando una evidencia mayor. Y esto es lo que me dijo el cardenal Bergoglio cuando terminé de presentarle el resultado. Me llevó a su habitación y me dijo, doctor, usted tiene la prueba de la transustanciación, háblele a la gente, dígale al sacerdote el privilegio que tiene, dígale a las religiosas que son custodias de esto, dígale al laico que la palabra de Dios se cumple, el pan que te daré es mi carne. Entonces, cuando estés ante el Santísimo, quisiera que pienses en todo esto. El obispo de Chilpancingo, solemnemente, el 12 de octubre de 2013, reconoció este caso como milagro de origen sobrenatural. Y creo que aquí Cristo, en la secuencia que les he mostrado, por eso tuve que darles antecedentes científicos, el Señor está entregando su persona. Lean el capítulo 13 de San Marcos, lean San Juan, lean Hechos de los Apóstoles. Toda esa fatiga para fundar esta iglesia de la que nosotros somos hoy custodios. Entonces a mí me incute mucho respeto pensar que ese joven sabe lo que va a afrontar, es hombre Dios y lo hace por amor a nosotros. Por eso es muy hermosa la frase de San Pablo en Gálatas 2:20 cuando dice, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y de hecho, desde ahora, yo oriento mi vida de acuerdo a lo que Jesús me ha enseñado, porque Él me amó tanto que dio su vida por mí. Está reconociendo este momento. Él como persona se dio por mí. Y en Hebreos 11:1 ustedes tienen esta frase que les decía que es un desafío. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Yo quisiera terminar diciéndoles que el milagro eucarístico es la prueba
de las realidades que no se ven. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias. ¿Puede ser usted? Sí. Tenemos un ratito por si hay alguna pregunta que queráis hacerle al doctor Castañón. Os paso, levantáis la mano y os paso el micrófono porque como se está grabando, voy aquí y luego voy allí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. 2 preguntas. La primera es, dado que las muestras llegan al laboratorio sin saber el origen, el comportamiento después en el descarte es el mismo que el resto de muestras, ¿no? Nosotros hacemos un trato especial de que se entrega la muestra, ellos no saben, pero nos deben entregar todo el material que se ha utilizado. Vamos a laboratorios que se llaman de muestras mínimas, que son muy, muy caros porque usan poco, pero están dispuestos a cuidar todo el material, nos los devuelven y lo que debo devolver a la autoridad de la Iglesia vuelve a ellos. Sí. Vale. Y la segunda pregunta es que una vez la autoridad eclesiástica ha aceptado que es un milagro eucarístico, ¿hay algún tipo de seguimiento ya por parte de la Iglesia de por qué se ha producido en esa Iglesia, en ese momento de la historia, a través de ese sacerdote, o simplemente se acepta el milagro eucarístico y se queda ahí? Gracias. Te comento que la Iglesia es... ellos dicen la Iglesia no necesita milagros, debemos creer por fe. Entonces, no siempre todos tienen gran entusiasmo. Y también hay que ser muy valientes. Yo tengo mucha gratitud al obispo de México porque tuvo que ser muy valiente para imponerse y decir voy a declarar esto milagro, porque no faltaban quienes le decían no lo hagas. Entonces, cuando ellos, por eso yo no llamo a todo milagro. Hay gente que dice, doctor, venga a mi parroquia porque hay un milagro eucarístico. Solo la autoridad de la Iglesia declara milagro, como en este caso. Entonces, una vez que se hace esto, se entrega. Si tú vas a Buenos Aires, donde está una de las hostias que estudié, hay toda una capilla que puedes ver y ahora están construyendo otra. Entonces, el seguimiento consiste solamente en cuidar la evidencia del milagro y normalmente lo que hacen es una capilla. Ahora, las causas en algunos lugares son muy notables, por ejemplo, la vida doble del sacerdote, el desaire. Tuve un caso en Centroamérica de una mujer que comulgó, escupió la hostia al suelo y empezó a sangrar. Entonces, cuando se consultó a la mujer, dijo, las maras la han matado a mi hija, estoy enojada con Dios y Él no debería haber permitido que la maten así. Entonces, a veces hay casos, pero otras veces ocurren sin que tengamos una verdadera razón. Pero en general son descuidos con, digamos, el cuidado que deberían tener con esta presencia de Cristo. Gracias por tu pregunta. Gracias, doctor. Ha dicho que en las pruebas, en los ejemplos que tenemos, lo que ha investigado, sangre tipo AB, sí. Siempre. Y en algunos casos hay tejido, en otros casos es solo sangre, en otros casos… Pero ¿hay alguna variación dentro de que aparezca general o exclusivo en algún caso? ¿Algún dato fisiológico, biológico, hematológico, que varíe de un caso a otro y sea una cosa sorprendente, ¿no? No sabría especificarle. Por ejemplo, tipo AB, pero hay AB positivo, AB negativo. ¿En todas las muestras es exactamente lo mismo? ¿Hay algún caso en el que haya divergencias? Yo hasta ahora tengo 17 casos y todos convergen en la misma línea, todos son iguales. Hay biólogos que van a estas pláticas, genetistas, y me dicen, doctor, podríamos hacer estos estudios. Hacer estos estudios implica mucha oración, mucho cuidado con lo que uno hace. Y en el fondo, por ejemplo, cuando empecé a hacer esta investigación, yo fui a Houston a buscarlo a uno de los profesores que estudió la sangre de la sábana santa, porque dije, es una autoridad.
y me dijo, como él había estudiado la sábana santa, dijo, me interesan casos, él no sabía que esto venía de una hostia, pero sospechaba, porque pues yo ya había escrito algunos libros. Y entonces dice, me interesan más casos porque quiero demostrar la unidad de Dios con el mono. Entonces, o sea que venimos del mono, ¿no? Entonces yo me retiré, pero afuera me estaba esperando una mística que tenía estigmas. Yo fui con ella y el Señor le dice, ha hecho bien mi pequeño en retirarse de ese lugar porque ahí yo no me manifiesto. Entonces, estas muestras que yo te he mostrado, esta que tú estás viendo aquí, a tu derecha en la parte superior, es parte de la hostia de Chilpancingo y el tejido de abajo también. Estas dos muestras yo las llevé a Londres y a Boston. Y los profesores me dieron este informe. Hemos encontrado residuos de vegetales, nada más. Cuando fui a los otros laboratorios, encontraron sangre, encontraron ADN, hemoglobina. Y Jesús dijo, es que yo me escondí, porque yo no debería estar allá. Entonces, estamos hablando de misterio, estamos hablando de algo con que yo no tengo manejo, y los estudios se han hecho en función de lo que el Señor ha ido permitiendo. Te he mostrado que debajo de la sangre coagulada he encontrado sangre fresca. Ahora he hecho unos estudios, el año pasado he hecho unos estudios y he comprado unos microscopios de altísimo nivel en una hostia bastante antigua y no he encontrado sangre fresca debajo. Entonces yo estudio una mística en México que ve a Jesús y le dije, Patricia, se llama doctora Patricia Leos, Patricia, no me ha salido nada, no hay nada debajo. Y Jesús le habla y le dice, di a mi pequeño que no era necesario. Entonces, si yo tuviera, van a perdonar que me he extendido en la plática, pero si yo les conversara, hay muchas cosas que te sorprenden y ves cómo Él está actuando en todas las cosas. Entonces, el paso que yo te muestro es lo que yo sigo en oración, lo que Él me muestra, y yo tengo que ser dócil para los lugares donde Él me lleva y lo que Él quiere hacer. A veces hemos querido, por ejemplo, estoy buscando el ADN mitocondrial, estoy buscando el ADN de la mamá, porque si encuentro el de la mamá, lo puedo comparar con el de la sábana santa. Entonces decir, hemos encontrado ADN mitocondrial en la sábana santa y en las hostias, por lo tanto no digan que eso es de la Edad Media. Entonces yo estoy, Señor, dile a tu mamá que tiene que llorar, dile a tu mamá que necesito su sangre y no tengo, ¿comprendes? Entonces estamos en el campo del misterio y de la voluntad de Dios. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo quería preguntar, entre los 17 casos que están confirmados, ¿existe alguna relación entre ellos que realmente los enlace unos con otros o son totalmente aleatorios? Yo pienso que algo bastante común, una referencia esencial, es el descuido con el que se trata la presencia de Cristo. O sea, a veces no se le da importancia, es una hostia que estaba en el suelo, que estaba caída, que estaba incluso caída debajo del altar. Entonces, si quieres un cierto común, sería más eso, como el Señor quisiera decir, ustedes no me dan a mí el lugar que yo merezco. Y también la enseñanza creo que es esa, de descubrirlo como persona. Pero el común es más ese, no le damos el trato que merece su presencia real y eucarística. Bueno, que Dios les bendiga y perdonen por los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias.